¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen Muy día. bien. Bien, Matías, buen día. Bueno, esta introducción es parte de la pregunta, ¿no? Cómo a través de la ONG se ha analizado este pedido de la unidad industrial a los distintos gobernadores. Creo que 5 son las provincias que ya han adherido, ¿no? Sí, a ver, para que la gente esté en la misma página, este es un régimen que fue sancionado el año pasado en la Ley de Medidas Fiscales. Ujú. Es el único capítulo que vino de la sociedad civil, impulsado allí por nuestra ONG, Lógica, que nos dedicamos a generar conciencia fiscal en la sociedad y especialmente preocupados por los impactos que tiene este sistema de impuestos que tenemos y de gasto público que tenemos en la ciudadanía, en la gente común especialmente. Y esto, digamos, implica que cuando vamos a hacer compras en los tickets, figuren los impuestos nacionales, provinciales y municipales que inciden en los precios. Cuando digo inciden, es una palabra que se menciona en la ley, implica no solamente el que pagamos, vamos a decir legalmente, que es el IVA, sino todos los impuestos que se ponen en la cadena productiva, desde el productor hasta el industrial en el medio, hasta el vendedor que lo comercializa. Entonces esto se sancionó, se reglamentó en diciembre y ya desde el 1 de enero en las grandes cadenas de supermercados, en las estaciones de servicio, en las cadenas de electrodomésticos, ya empezamos a ver los impuestos, como el IVA, impuestos internos, los 2 impuestos a los combustibles, y eso es a nivel Ujú. nacional. Claro. Y desde el 1 de abril lo vamos a ver en todos los comercios. Ujú. Esa es la fase 1, vamos a decir, la fase nacional. A lo que te referías es que en la ley aparece una invitación a las provincias para que también nos muestren en los tickets de consumo lo que es la incidencia de ingresos brutos y de tasas municipales. Entonces nosotros, después de la reglamentación, como impulsores del régimen, fuimos a los gobernadores, le mandamos una carta a los 24 gobernadores, haciendo 2 preguntas. Ujú. ¿Usted como gobernador va a impulsar o no la adhesión de su provincia al régimen de transparencia fija del consumidor? Y segunda pregunta, mientras tanto, mientras dure ese proceso de adhesión, ¿usted va a sancionar a los vendedores que voluntariamente muestren ingresos brutos y tasas municipales? Bueno, esa carta la mandamos a mediados de enero y pedimos respuesta para 1 de marzo, es decir, 45 días. Y nos contestaron 5 provincias, que son las primeras que nos contestaron, diciendo que sí a la primera pregunta, es decir, Ujú. que sí van a impulsar la adhesión de la provincia, sí se comprometen a hacerlo, y segunda, no aplican sanciones en el mientras tanto. Y esas Matías, perdón, provincias esto son porque ustedes preveían que quizás a aquellos comercios que muestren todo detallado podrían haber sido multados o podrían llegar a ser multados, por eso es la pregunta. A nosotros nos parecía que no, porque no encontramos en ninguna provincia Ujú. una norma que sancione al que muestre los impuestos. Pero, Claro. ¿de dónde nace todo esto? De una ley nacional que increíblemente prohibía exponer el IVA al consumidor final, artículo 39 de la ley de IVA, durante 50 años hasta junio del año pasado que se sancionó esta ley. Y teníamos normas, resoluciones de la FIP que llegaron a sancionar al vendedor que te llegara a mostrar el IVA. Parece increíble, pero había un artículo 8 de una resolución que era la 4333 de la DGI, que decía eso, sanción específica al vendedor que te lo mostrara. Entonces, ahí hay una relación entre que la Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, dicho por 2 entidades distintas, y 3 métodos distintos, y el hecho que nos hayan ocultado los impuestos. Esta Ujú. era una forma brutal, que no existe en el mundo, esto de que se prohíba y se sancione mostrar el IVA, pero después está la otra forma, que es una forma más artera, si se quiere, Sí. más sofisticada, que es plantando impuestos a lo largo de la cadena productiva, desde el productor, el industrial en el medio, el vendedor, y impuestos que la gente no tiene ni la menor idea que están Claro. montando. Esto, ¿Ok? Matías, perdón, quería preguntarte esto. A ver, no sé si se puede calcular con cuántos impuestos termina saliendo un ticket, pero da la sensación que termina siendo más que un ticket un libro, con la cantidad de impuestos que tenemos en la Argentina. Así es,
pero se simplifica. Esto nosotros nos hemos inspirado en Brasil, que es un país fallido fiscalmente como nosotros, con gasto público exorbitante, impuestos por todos lados, digamos, y compite con la Argentina en ver quién es el que tiene los impuestos más altos. Y en un momento, allí la ciudadanía se plantó y dijo, momento, no te pedimos que bajes los impuestos. Lo que sí te pedimos es que nos digas la verdad. Y ahí se inventó este régimen en el año 2012, pero ellos lo simplificaron mucho. No te aparece la lista sábana de impuestos, sino que te aparece esta información en 3 renglones. Información al contribuyente, al pie del ticket, y dice, impuestos nacionales, tanto por ciento, tantos reales, que es la moneda de allí. Impuestos provinciales, tanto por ciento, tantos reales. Impuestos municipales, lo mismo. Y bueno, y ahí la gente se enteró que estaba pagando 40% de impuestos cuando iba a cargar nafta, 45% cuando iba a restaurantes y hoteles. Bueno, eso generó en la ciudadanía una conciencia de decir, pero un momento, ¿qué es esto de estar pagando a 40-45%? Claro, de un producto que valía 10.000, tenés casi la mitad de impuestos. Exactamente. Y que yo te diga que la mitad son impuestos, lo que te estoy diciendo es que el costo y la rentabilidad son iguales a los impuestos. Sí. O sea, sí, eso significa el 45-50%. Son los mismos porcentajes en la Argentina. 42% en alimentos, 48% en bebidas, 50,3% en indumentaria, 54% en los autos, 48% en los tickets de avión. Entonces, cada vez que nosotros compramos un producto, le estamos comprando otro al Estado. Pero lo que es perverso de esto es que nos lo hayan ocultado. Es decir, si nos daban toda la información, seguramente esto se hubiese frenado en algún momento. Te pago el 13% de IVA, como era en el 73, 74. Bueno, perfecto, ahí me parece razonable. 16, bueno, ya no me gusta tanto, pero bueno, lo afronto. 18, bueno, momento, ya empezamos a tener una alícuota muy alta. 21, tenemos de las alícuotas más altas. El impuesto del débito y crédito, ingresos brutos y tasas municipales. En algún momento se hubiese frenado. Es decir, acá tenemos que entender que hay una causa por la cual la Argentina termina en esta tragedia fiscal y en tener los impuestos más altos del mundo y la inflación más alta del mundo, que es porque nos lo ocultaron. De otra manera lo hubiésemos sabido. Entonces, contestando tu pregunta, a ver, concientización no quiere decir saber todos los impuestos y cómo se liquida y cuál es el hecho imponible y esas cosas que son de los técnicos tributaristas. No. Concientización quiere decir que sepamos los impuestos que pagamos y a quién se lo pagamos. Y eso es el día y la noche, porque a partir de esa conciencia, en Brasil empezaron por la buena senda, que es, primero, bajarme los impuestos a un nivel lógico. Segundo, te exijo servicios del Estado que son acordes a estos impuestos altos que estoy pagando. Si te pago una tasa vial, no me des impuestos, rutas con pozos. Y tercero, me empiezo a involucrar en el gasto público, porque es ahí a donde van a pagar nuestros impuestos. Las cosas no son gratis. Entonces ese triple efecto ocurrió en Brasil y estimamos que se va a empezar a dar también en la Argentina, y más allá del gobierno de turno, más allá del signo político de turno. Esto es una causa ciudadana, tener austeridad en el gasto público y austeridad en los impuestos, razonabilidad en los impuestos, es una causa de nosotros, seamos de izquierda, de derecha, de centro. Es algo que lo tenemos que exigir como ciudadanos. De eso se trata. Ahora, para que el sector social de Brasil dijera basta, como bien lo dijo usted en la entrevista, ¿cuán instruida está la sociedad argentina para empezar a inmiscuirse dentro de estos temas, de involucrarse con las cuestiones fiscales? ¿En qué camino, en qué proceso estamos? Hasta ahora, digamos, recordemos que se empieza a aplicar esto desde el 1 de enero, cuando regateando el sistema, se empezaron a incorporar los primeros impuestos. La ley habla de indirectos nacionales. ¿Cuáles son? Bueno, el IVA, internos y los impuestos a los combustibles son los primeros que se reglamentaron en diciembre. Pero después hay otros impuestos nacionales que son impuestos de importación y débitos y créditos. Bueno, por eso digo, contestando la pregunta, estamos gateando, estamos en los primeros meses, y ahora, digamos,
se van a sumar las provincias, que por ahora ninguna se adhirió. Sí. Esto es una respuesta, una carta de lógica donde se comprometen a adherir, que son Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y Chubut. Son los 5 que nos han contestado. Claro. ¿Neuquén no El contestó? otro, ¿cómo? ¿Neuquén no contestó? Neuquén no contestó, Río Negro tampoco. Aunque Río Negro tiene la particularidad que fue la primera provincia donde se presentó un proyecto de ley de adhesión a este régimen, que es una adhesión media rara porque se presentó aún antes de la sanción de la ley, pero como la ley ya se había presentado, se presentó este proyecto. Lo presentó la diputada Martina Lacour de Río Negro. Y también hay 2 proyectos en Santa Fe, 2 en provincia de Buenos Aires, 1 en Ciudad de Buenos Aires, otro en La Pampa, pero ninguno de ellos del oficialismo provincial. Claro. Son de la oposición o de partidos dialoguistas, pero ninguno es del oficialismo provincial. Por eso que es tan importante estas respuestas de estos 5 gobernadores, porque es la primera vez que se piden las provincias de si se van a adherir o no lo van a hacer. Y por supuesto estamos a la espera de que nos sigan contestando. Claro. Las que nos contesten durante marzo las vamos a informar a principios de abril, como hicimos con estas 5 cartas. Bien. Matías ha sido muy amable por su tiempo, le agradecemos este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Para los que nos quieran seguir en las redes, Sí. estamos como País con Lógica, donde Bien. van a ver allí un carrusel, unas placas que subimos el domingo, donde aparecen las respuestas de las 5 cartas. Y repito, estamos abiertos a recibir las respuestas Bien. de Neuquén, de Río Negro y de todas las otras 19 provincias.